Vale TV, el mundo en un solo canal. Hay un afán de proyección claro y urgente en el hombre que con el alba sale al encuentro del paisaje para revelar su naturaleza. Han transcurrido semanas desde que un rayo de sol de un día cualquiera le señalara al pasar ese rincón de la urbina que debía ser pintado. Hoy sale a su encuentro con armas a cuestas, tan decidido como ante el primer intento. La sombra del Bucares se quedará horas escrutando y trazando la secreta armonía de los cerros, los espacios abiertos en el paisaje a ser recreados en la tela por obra del artista sensible, preciso que es Pedro Ángel González. La naturaleza es respetada en sus formas, sus colores y sus luces. Pero si un matorral se interpone entre el artista y su tema, no vienen mal unos azotes con machete. Así, en muda contemplación, la grandiosidad del paisaje se impondrá a su sensibilidad de pintor. La gran mancha blanca de la tela se agiganta en el paisaje, como un abismo que le atrae y le sobrecoge por igual. Necesita trazar 2 o 3 líneas que tengan la fuerza de expresar la monumentalidad del tema, de fijar con el solo trazo de una mano el poder de una creación infinita. El pintor escruta el gran espacio libre que le ha conmovido, desentraña su estructura sopesando el equilibrio de luces y sombras, establece zonas de color, de valor, estudia cada forma y la incorpora a la tela con la misma luz que la descubre. Son años y años de diálogo incesante porque la naturaleza es para mí, repite con insistencia, el estímulo que no puedo vencer. Como el labriego sabe de las estaciones, de los vientos y las lluvias, de iras y caprichos, el pintor, ante cada distinta revelación de la luz, ante el misterio de las grandes sombras, revela su modo de comunicación con el paisaje. ¿Qué le dirán a un campesino esas líneas, esas sombras, esa manera capaz de ubicar con igual certeza las rocas del paisaje o la figura inclinada entre los cultivos?
En tanto que el artista concluye el esquema del paisaje a pintar, acerquémonos a conversar con él. Usted sabe que hay muchas maneras de disponer los colores en la paleta. En una oportunidad yo vi una publicación donde había varias paletas de pintores famosos y algunos hasta colocaban los colores en el centro de la paleta. Yo pongo los colores cálidos en esta parte más larga y en la más corta los colores fríos y aquí el blanco, dejando el espacio para la mezcla. Y me ha resultado muy poco. Ahora voy a seguir manchando esto para aprovechar que está interesante el paisaje. Me llama la atención la seguridad con que pone cada mancha de color, maestro. Como si ese amarillo fuera definitivo o el verde con que lo apoya fuera una mancha final realmente, aún sabiendo que usted va a contrastarlos luego y a modificarlos. Efectivamente, yo procedo a pintar así, a hacer la mancha rápida, ¿no? Para tratar de agarrar esa primera impresión que tengo del natural. Usted sabrá que a mí la naturaleza me emociona. Yo siento el paisaje algunas veces como pintado. Veo que en tal sitio el color debe ser estrujado. En otros hay planos tersos. En otras partes cierto grafismo donde está la línea. Y más acá, una pasta que la siento violenta, fuerte. Tengo espectadores. Yo he pintado y pinto en muchas ocasiones en sitios poblados, en calles, así como en La Guaira, en Caracas de otros tiempos y en otros pueblos. Es duro pintar con público, ¿no? Todavía tengo coraje para hacerlo. Pero también oye uno cosas raras, divertidas y hasta interesantes. En una ocasión, estando yo pintando, en el grupo que estaba allí viéndome, uno y dice: ¿qué vista se necesita para hacer eso? Es pura vista. Y otro le contesta: si supieras que yo creo más bien que es paciencia, mucha paciencia. Más adelante estoy trabajando también y se acerca uno y dice: qué full, puro full. En otro tiempo pasa un año y hay otro grupo y se acerca uno y le dice a otro: mira, ¿tú crees que eso se hace así nomás, hasta que tú no lo pintas? Tuyo. ¿Cuánto habrá estudiado este señor? De repente el individuo dice, como hablando consigo mismo: eso no se hace, sino se nace. Se nace pintor. Se nace pintor. ¿Habrá algo de verdad en esto de nacer pintor? Si no, ¿qué es este poder de levantar montañas con el solo trazo del pincel? De interpretar el color de los cielos, de los pastos, esta condición singular de recortar las sombras de las nubes sobre la blanda y verde coraza de los cerros. Los trazos reconstruyen el esquema de la composición. Luego en la paleta continúa la búsqueda exigente del color justo, preciso para cada hoja, cada brizna, cada guijarro del camino. El verde buscará el calor de los amarillos, recurrirá a la sombra de los azules,
ganará luminosidad con un acento rojo. Con el correr de los días, el paisaje que fue volcando sus rasgos en un boceto al carboncillo se transforma lentamente, en esta pintura de aquel paisaje de la Urbina que un rayo de sol de un día cualquiera le señalara al pasar. Pedro Ángel González nace en Santa Ana del Norte, isla de Margarita. En esta casa, que luce hoy casi derruida, una pequeña placa da testimonio de su venida al mundo. Con apenas 14 años de edad, gana una beca y viaja a la capital. Así empieza una mañana de abril de 1916 la trayectoria del pintor. Sus primeros cuadros los hace en Margarita. Desde el comienzo, su vida y su obra se caracterizan por honestidad, fervor, respeto y generosidad. Más tarde recaerán sobre él premios y honores, entre ellos el Premio Nacional de Pintura en 1942. Una pasión de pintar con numerosos alumnos que hoy le reconocen su gran enseñanza. En la compañía de su esposa Mercedes y de su hija Briseida transcurren los días del pintor. Mercedes lo acompaña en este autorretrato. Los retratos parecen concebidos con el mismo rigor con el que trata el paisaje, casi con la dureza de las piedras y la fuerza de las montañas. En los autorretratos es fácil seguir las huellas del tiempo en el rostro de este hombre que no conoció la dualidad en su vida. Fue pionero en el arte del grabado y a él se deben excelentes aguafuertes ejecutadas con maestría que evidencian su virtuosismo en las diferentes técnicas del arte del grabado. Este magnífico grabado se basó en un dibujo de Arturo Michelena. Es prueba de una técnica excelente. Pedro Ángel González no solo se dedicó a pintar el Valle del Ávila, también pintó las calles y barrios de Caracas y La Guaira con impresionantes detalles. Hoy son un documento histórico, testimonio de un pasado que evocamos con nostalgia. Aunque fue hombre nacido en una isla, pocas fueron sus incursiones en el paisaje marino, donde su obsesión de perseguir la luz fue puesta una vez más en evidencia.
Sus obras más importantes son aquellas que realizara ante la montaña amada por los caraqueños. Su maestría en lograr la solidez de las formas del Ávila, con esa gama de colores que se modifica por la rarificación del aire visto a distancia, es impresionante. En sus palabras, el problema no es lo que se busca, sino lo que se logra. Mi pintura ha evolucionado hacia una mayor luminosidad. La luz es mi problema fundamental. Si el paisaje que empiezo a pintar con buen sol de pronto se nubla, nada puedo agregar a mi pintura. Debo volver al día siguiente y al siguiente. El cuadro ha progresado mucho desde mañanas en que tuvimos la suerte de verle pintar en Urbina, maestro. Sí, precisamente he aprovechado unas hermosas mañanas que han habido en estos días y le he dado unas 3 sesiones más, aunque aún no lo considero terminado. Según el proceso del cuadro, voy trabajando después de la mancha inicial que ya hemos visto. Empiezo terminando partes y luego viene el ajuste general del cuadro. ¿Cuántas sesiones tendría este cuadro en total en el estado en que está actualmente? ¿Se recuerda? Sí, yo acostumbro en muchas ocasiones a ponerle unas rayitas en el bastidor de las que le voy dando. Con casualidad he contado que tiene 8 sesiones hasta ahora. 8 sesiones. Muy adelantado, por cierto. Y sin embargo, ¿usted considera que todavía tiene que volver a la Urbina y...? Sí, porque parece mentira, pero a medida que uno va trabajando en el cuadro, entonces van surgiendo los problemas. Y al principio aparece como que estuviera muy adelantado y más bien en el proceso algunas veces atrasa. ¿Quiere decir que usted completa el paisaje frente al paisaje mismo, maestro? ¿O trabaja en algunas ocasiones en taller? En muchas ocasiones he hasta firmado el cuadro en el campo. Muy bien. He logrado la cosa. Pero también me ha sucedido varias veces que llega un momento en que estoy tan saturado del natural que no veo materialmente nada. Noto que estoy más bien destruyendo lo que había logrado. Entonces me traigo el cuadro a casa y al taller, lo dejo de ver unos días y entonces ya he olvidado un poco de aquellas cosas. Entonces procedo a elaborarlo, a corregirlo, a simplificarlo en muchas ocasiones. ¿Quiere decir que usted trabaja un tema desde el comienzo hasta el final o acostumbra a alternar con otros cuadros? Usted sabe que en mi pintura yo persigo mucho, a mí me obsesiona la luz. Quiero lograr en esos cuadros el sol, la luminosidad del paisaje y pinto en la mañana con la luz esa de la mañana fría y tengo otro en la tarde. Por ejemplo, el caso de que está hecho con la luz. Está en trabajo también, ¿no? Sí, está el proceso. Yo trabajo
buscando la luz de la tarde en la mañana. Quiero lograr la luz de la mañana. Bueno, ha sido una gran experiencia para nosotros tener la posibilidad de hacer esta filmación, oírle contar ese anecdotario tan rico que tiene usted de los pintores que conoció desde hace bastantes años, desde la escuela y aún inmediatamente después de la escuela, ¿no? ¿Reverón salía a pintar en compañía de otros o era solitario también en el acto de pintar y enfrentar el paisaje? Quizá al principio sí, pero ya cuando estaba en Macuto, usted sabe que él, por esa época precisamente, cuando yo lo conocí, unos pocos años, poco tiempo después, se fue a Punta del Mulato, a un ranchito, y allí se alejó a pintar solo. Luego uno para Macuto, ahí donde se conserva su casa, sí, que fue ampliando, porque al principio era un simple rancho. Reverón era un individuo, no era un anacoreta, un individuo allá apartado, él era bastante social, le gustaba que lo visitaran mucho. ¿Estaba vinculado a la Escuela de Artes Plásticas de alguna manera? Bastante, y sobre todo desde el año 36, cuando estuvimos el grupo amigos y compañeros de él, principalmente entre el mundo monsanto, un gran amigo de Reverón. Recuerdo ahorita una muy interesante que pinta a López. Reverón me acostumbraba a visitar la escuela cada vez que hacía esos viajes a Caracas. Y me veía dar la clase nocturna en varias ocasiones. Hubo una vez que se me acercó y me dijo: chico, veo que tú estás detrás de los muchachos, te acercas al caballete, le haces una indicación al lado, otras veces coges un papel y lo pones, haces unos trazos de líneas generales, otras veces le tocas las cosas a ellos con el pincel. A mí me parecería, no te parecería conveniente, más bien, que te traigas la caja de pintura y una tela. Y entonces te pones a pintar el modelo junto con los muchachos, porque se está pintando el maestro, vamos a ver el maestro, y vienen, y van y trabajan, y ven pintar al maestro, y tú pintas, y ellos aprovechan su tiempo. ¿Y qué pasaría después del 15? O el último, cuando vayas a cobrar? Cobrarías el sueldo y tendrías un cuadro que podrías perfectamente vender. Cuando por razones de salud no pudo salir más al campo, se dedicó a hacer una serie de naturalezas muertas, donde, una vez más, demostró su fina sensibilidad y su impecable técnica. Esta fue la última obra de manos del hombre que ya no podía acudir al paisaje que tanto lo reclamara. Pedro Ángel González muere el 11 de marzo de 1981. Pero la montaña sigue ahí, aún sin su mejor intérprete, quien hoy descansa para siempre bajo su sombra y ante su luz. El día de su entierro, lágrimas de lluvia cayeron sobre el Ávila.